Ándale. Muy bien. Pues mire que ya, a ver, por favor, igual me dejan un mensaje por ahí también, por favor, si me están diciendo. Tarde, pero aquí lista. Ay, sí, Catalina Anaya, muchísimas gracias también. Con una batallota, pero de veras, muchas gracias. Desde Ecuador, Rommel Torres por ahí, por favor, también, gracias, cómo no. Muy bien, pues iniciamos también, ¿verdad? Vamos, de una vez. Bien. Nada más me indican, por favor, si se ve alguien. Carlos, por ahí. Carlos Guerrera, ¿estás por aquí? Se oye y se ve muy bien. Gracias, Carlos. Mira, yo creo que esta tecnología de pronto nos hace sufrir un poco más todavía. Pero ahí vamos, cómo no. Gracias, yo con toda la intención, ¿verdad? Y con todo el gusto de estar con ustedes también. Muy bien, mira, esto de alteraciones en plaquetas de pronto se hace un tema, yo diría que hasta difícil, porque en un momento dado pensamos precisamente que algún paciente con el número de plaquetas o con la función de las plaquetas va a estar comprometido. Y eso es lo que nosotros queremos saber ahora, cómo es cómo nos vamos a comportar también, ¿verdad? Muy bien, va aquí de una vez. Para iniciar, le quiero dar un enfoque diferente a lo tradicional también, porque en realidad pues somos químicos, la gran mayoría. Yo sé que hay médicos patólogos, patólogos clínicos, y pues les agradezco también, ¿verdad? Todo su confianza y... Ok, pues, mira, ahora los analizadores normalmente miden, igual que los leucocitos, igual que los eritrocitos, también cuentan las plaquetas. Y esos son los más expertos o los con mayor experiencia no me dejarán mentir. Hacerlo en forma manual era un boleto. Y vamos a discutir eso, ¿eh? Porque en un momento dado, las analizadores ahora me permiten tener una muy buena precisión y muy buena exactitud. Entonces, creemos que nuestros resultados de plaquetas ya están mucho mejor que lo que estaban anteriormente. Bien, pero en aquel tiempo, pues era lo que había únicamente. Pero aquí la intención sería, los analizadores cuentan y miden las plaquetas en el mismo canal. Para empezar, entonces, estaremos hablando de lo que es en este caso, el número y el volumen plaquetario medio. Es decir, me va a contar cuántas y qué tamaño. Pero lo hace en el canal de eritrocitos. Y allí el primer problema también. Porque entonces, ¿cómo discrimina una cosa de otra? Es decir, si hay un número, me puede decir, yo conté 150,000. Perfecto, ningún problema. O 150 en valores de sistema internacional, por 10 a la 9 por litro. Pero ahora y además el tamaño. Entonces aquí nos enfrentamos a un problema primero total. Si vas a contar plaquetas, por favor ahora, sería, dime el umbral de volumen, porque de ahí depende cuántas plaquetas estás contando. Entonces, uno de los parámetros principales, y eso aplica para todos los aparatos, es un volumen menor de 20 femtolitros para plaquetas y un volumen mayor de 30 femtolitros para eritrocitos. Y de pronto yo me quedo pensando, ¿cuál es el aparato que yo tengo? Pues mira, es un Celdin, es un Zafir, o es por ejemplo, una 2120, o es uno de 3 partes. Mire, ese no es el problema. Aquí la cuestión más que nada es que la mayoría de los aparatos lo hacen precisamente por, en este caso, estamos haciendo que nuestras plaquetas de tal volumen hacia abajo sean plaquetas, las cuente como plaquetas, pero mayores de 30 femtolitros hacia arriba sean como eritrocitos. ¿A qué voy? Que a veces nos encontramos, como en esta figura, plaquetas más grandes de lo normal. Y entonces de pronto para el aparato sería, mira, es que esta está un poco más grande. ¿Qué hago? ¿La cuento como plaqueta? O si se nota aquí, también hay un eritrocito pequeño. Entonces, lo que está haciendo ahorita ya la tecnología es incluso el marcaje. Es decir, va a marcar las plaquetas por citometría de flujo con un CD61, con un CD41, pero aquí la intención es ya las cuentas con marcaje especial para plaquetas. La cuenta es súper exacta también, súper confiable, y de eso vamos a platicar en un momento.
Está bien, yo no tengo un aparato tan sofisticado. Por lo pronto, yo me quedo con que mientras más pequeño sea el umbral, perdón, el diámetro donde estén midiendo las plaquetas, por ejemplo, 15 femtolitros, 10 femtolitros, entonces de pronto dirías, ¿cuánto mide una plaqueta? Mira, promedio, 10 femtolitros. De 10 a 12 es lo normal. Entonces, esa posibilidad es, mientras más angosto sea la apertura, más fácil van a poder pasar. Entonces, ahora también reconozco que esas son exactamente plaquetas. Si me dice ahora lo contrario, que el volumen es mayor de 30 femtolitros para los eritrocitos, entonces ya me estaría dando la posibilidad precisamente de que sean eritrocitos o fragmentos de eritrocitos también. Bien, pero entonces, ¿quién me va a decir de los parámetros cuál es la variación que tiene? Y ahora tenemos un PDW o ancho de distribución de plaquetas. Si me dice que en este momento ustedes aquí ven plaquetas más o menos normales, unas más grandecitas, entonces a eso me refiero cuando digo ancho de distribución de plaquetas, que aplicado a los eritrocitos sería un RDW o ancho de distribución de eritrocitos. Pero como también acá estoy midiendo volumen y estoy midiendo un número, la misma analogía sería para el PDW. Entonces, si estamos hablando de anisocitosis en los eritrocitos o diferencia de tamaños, aquí también podemos hablar, en este caso, de diferencias de tamaños o anisocitosis. Y si nosotros queremos ver esta parte donde hay plaquetas de tamaño normal y algunas un poco más grandes, ese es el PDW, donde precisamente estamos viendo que nuestro tamaño de promedio de plaquetas está más aumentado. Es decir, hay anisocitosis plaquetaria. Bien, vamos a discutir un poco porque tenemos que hablar sobre la precisión. Cuando me dicen que el aparato mide plaquetas, yo les pediría a ustedes, porque esto es fácil de hacer, medir varias veces una muestra, cualquiera que sea, no hay problema. Si tiene un promedio o una cuenta normal, algo así como 200 de plaquetas, por favor, van a estarlo analizando. Vamos, si pueden 10 veces, no hay ningún problema. Porque yo lo que quiero saber es que si su aparato tiene muy buena precisión. El hablar de precisión, entonces, quiero decir que mis cosas que yo estoy haciendo están, pero muy bien. Mi aparato está nuevo, tiene buen mantenimiento, la persona que está haciendo, los diluyentes que tiene el aparato, está todo en excelente condición. Más que nada es porque ahora tengo yo una muy buena precisión. ¿Y cómo lo sé? Porque al medir 10 veces, por ejemplo, puedes medir hasta 20, ningún problema, pero al final estoy haciendo una prueba de precisión. Se hace en promedio y lo podemos hacer en cálculo de Excel, ningún problema. De hecho, yo lo calculo en Excel y lo traslado acá. Una desviación estándar, perfecto, ningún problema, con los valores que tengo, excelente. Pero lo más importante está en color amarillo, 1.9 de coeficiente de variación. Pero estamos hablando en condiciones óptimas, por eso aquí es la variación en condiciones óptimas. El aparato está muy bien, la persona que está muy dispuesta a trabajar, agitó la mezcla, mezcló la muestra las veces necesarias. Aquí la cuestión entonces sería 1.9 de coeficiente de variación cuando el coeficiente de variación meta, es decir, ¿cuánto me permito yo? 5.0. Ah, está muy bien. ¿Cuánto saqué de calificación? 1.9 de coeficiente de variación. Yo estoy muy bien. Mi aparato, mi reactivo, todo está excelente. Las preguntas que tengan con toda confianza, póngamelas en el chat también. Aquí tenemos otro ejemplo. Lo veo también muy bueno este ejemplo porque al final me está variando, por ejemplo, de 206 a 220, a 200, 210, 205. Y al hacer el promedio me da 207. Y lo más importante me dice, tienes 3 de coeficiente de variación. Oiga, califico, sí, porque lo que tú te estás permitiendo como laboratorio, como químico, es un 5%, o un 5, perdón, de coeficiente de variación, y entonces estás muy bien. Vámonos ahora sí a las personas que, o a los aparatos que necesitan un poco más de mantenimiento. Vean, por ejemplo, hay un aparato que podrá decir, midió 190, 175, 220, 180, 195,
por favor, quiero que se fijen que hay más variación en el resultado. Y de pronto esto es posible con aparatos que no reciben mantenimiento, porque ya tienen mucho uso, incluso porque algunas veces no están aterrizados. Si hay algún ingeniero, por ejemplo, el ingeniero Milton, parece que nos estaba acompañando por aquí, no me dejaré mentir que a veces necesitamos el no break y a veces dos, porque las variaciones en la corriente eléctrica y no está aterrizada la corriente eléctrica del laboratorio y me hace mucho ruido electrónico para plaquetes. Pero ¿cómo lo veo yo en mi calificación? Un 9.4 cuando me estaba permitiendo un 5.0. Sorry, pues es que ahí ya o sea, ya la calificación ya no fue tan satisfactoria. Aquí es donde hay que tomar medidas, por eso lo puse en color amarillo. Aquí hay que tomar medidas porque la precisión no es muy buena. Ahora, si me dicen que ustedes... perdón, ahorita voy a eso. Ven este último en rojo, completamente, donde ya no hay buena precisión, de hecho hay más imprecisión, claro, y de 190, 116, 305, 420, 550, 130, o sea, la verdad lo puse así tan exagerado, tan dramático, porque al final yo en el coeficiente de variación es 50.5. La verdad, aquí yo ya no puedo responder por un resultado. ¿Por qué? Porque está completamente aumentado. Entonces, si ustedes me dicen, voy a hacer no tengan pendiente. En Excel pueden hacer esto, el promedio, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Si no lo tuvieran, por favor, escríbanme ahí en el chat, déjenme su correo y se los mando con todo gusto. Mire, yo tengo mucha pena con ustedes y con los que no pudieron entrar, pero mi intención es esa. Yo estaría comunicándome con ellos y yo creo que repetiría la plática para mañana en tu casa. Ahora, yo les pediría, ¿me regreso? Porque yo les pediría, por ejemplo, que ahora, si lo quisieran utilizar, no solamente para precisión del equipo, el equipo está en buenas condiciones, perfecto, no hay problema. Pero ahora quieres hacerle una prueba al químico que tú vas a contratar. ¿Cómo estás trabajando? ¿Cómo haces este estudio? Póngalo así varias veces a medir, en este caso plaquetas, que son más sensibles. Y si me dicen que tiene un 1.9 de coeficiente de variación, contrátenlo, ya está. Está trabajando muy bien, sabe qué es lo que está haciendo también, ¿verdad? Y de pronto dirás, un 3 de coeficiente de variación, ¿está bien? ¿Cómo no? Te acepto, ya, vente, eres de mi equipo, claro que sí. Cuando ya no es tan satisfactorio, ahora como el personal que estamos evaluando, yo diría, mira, ¿qué te faltó? Mira, es que no estás mezclando bien, mira que o sea, algo no lo dejas absorber completamente, algún detalle de esto, de control de calidad interna, está sucediendo que me está arrojando un resultado de 9.4 de coeficiente de variación. Y entonces me voy al otro extremo. Vean entonces que si llega un químico o química a trabajar con ustedes, a querer trabajar con ustedes y de pronto no hay ningún problema, mira, te voy a hacer una prueba para en este caso de plaquetas, y empieza a haber tanta variación como 50.5, yo diría, no, ¿sabe qué? No lo contrate, por favor. Ya sé que el equipo está muy bien, los diluyentes y reactivos son del aparato y no tengo ningún pendiente por ese lado, entonces quien no está haciendo las cosas bien, yo creo que es el químico también. Entonces, tómenme en cuenta que este control de calidad interno me sirve precisamente para esas tres cosas. Saber en cuanto a los diluyentes, me sirve para saber cómo está el aparato, de electricidad, corrientes, variantes en la corriente, y además todavía me dice el químico cómo está midiendo. Por favor, si ustedes quieren tomármelo para otros analitos, para otros parámetros, ningún problema. Puede ser para leucocitos, puede ser para glucosa, puede ser para TSH, o sea, al final yo lo que quiero saber es la precisión que tiene mi estudio que estoy realizando. Así es que, pues, bienvenidos y, pues, en un momento dado vamos a aplicar esto todavía. Voy a hablar en primera persona porque este ejemplo yo le pongo irreal, porque al final me dice 1, 200. Metí, analicé la muestra y me dio 200. Perfecto. Y entonces el 2, 200, 3, 200, y de pronto digo, no es cierto, o sea,
tanta precisión, así como un coeficiente de variación 0, no te la creo. Sí, a ver, ¿cómo lo hiciste? Habla en primera persona. No, es que yo estuve haciendo, lo metía y si no me daba 200, lo eliminaba y hasta que me saliera 200, ya, lo validaba. Otra vez, 5 muestras, 5 veces y hasta que no me saliera 200, lo validaba y otra vez. Entonces, en realidad, es una práctica que no debería hacerse. Literal, está uno cuchoreando los resultados y yo lo veo, pues porque ahora la gráfica, literal, está horizontal. 200, 200, 200, yo diría, no, pues esta gráfica horizontal ya estuviera muerto, pero el químico, porque yo pensaría, se está cuchareando los resultados, no es un dato real, por eso le puse este título a este resultado de control de calidad interno y que decías, no, o sea, no te puedo creer que estés tan bien con un coeficiente de variación 0. Ok. Muy bien, tómenmelo en cuenta, por favor, las dudas que tengan con toda confianza también. Pues vamos precisamente a la interpretación de esto. Vean, un paciente masculino de 18 años, sin datos clínicos de patologías, con citometría de rutina, se notan las plaquetas bajas de 120,000. Al analizar de nuevo la misma muestra, se observa que bajan aún más, André, conforme al tiempo. Por lo que se decide observar el frotis buscando en la orilla también. Bien, entonces a mí me gustaría, por ejemplo, dar esta imagen. Y sí, esto es compatible con algo que hemos visto en alguna ocasión, los que sean muy nuevos en esta cuestión de laboratorio. Yo no he visto nunca un caso de satelitismo plaquetario. Y de pronto nosotros tendríamos que observar al frotis, tendríamos que demostrar que este paciente pues tiene precisamente esto, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría, por ejemplo, que se tomara en un tubo con EDTA, pero también con el tubo con citrato, con tapón azul, aquí, para descartar el fenómeno de satelitismo plaquetario. Y cuando se observa que en el tubo con citrato las plaquetas son de 240,000, confirmando un efecto adverso del EDTA sobre las plaquetas. Pero en este caso no hay consecuencia clínica para el paciente. En algunas ocasiones el médico hematólogo puede mandar a hacer anticuerpos antiplaquetarios. Sobre todo porque en este caso, vean cómo los neutrófilos hacen esto. Pueden reconocer al anticuerpo pegado a la plaqueta. En realidad, en este caso, el neutrófilo no puede atrapar o no puede, en este caso, adherirse a la plaqueta. Pero la cuestión más que nada es demostrar en ese caso anticuerpos antiplaquetarios. Y sería una de las posibilidades. Pero también es posible que no encuentre en este momento, por ejemplo, anticuerpos antiplaquetarios negativos y sea solo un efecto pasajero. Por eso la nota de hace un momento es que fuera sin consecuencias clínicas para el paciente. Ahora, si nosotros pensamos en un satelitismo plaquetario, también en el frotis vamos a tenerlo que buscar estos, porque en realidad son células grandes ya no es un neutrófilo, ya tiene más plaquetas agregadas y se hace una célula más grande. Y recuerden que cuando hacemos un frotis, esas células se van a la orilla. Ven entonces, por favor, que un comportamiento que a mí me hace pensar en este momento, precisamente que hay una interferencia por el EDTA, y que además tengo que hacer frotis, sería que en el tiempo, habíamos dicho, por ejemplo, a los 30 minutos, 120 de plaquetas, a los 60 minutos bajan a 100, 90 minutos, 80, comportamiento de disminución de las plaquetas conforme al tiempo. Pero la literatura marca máximo 3 horas, 180 minutos. Si yo lo analizo cada media hora, yo estoy observando que bajan las plaquetas. Pero después de eso, las plaquetas se despegan y a las 4 horas o más, ya me vuelven a dar las que debería tener el paciente. ¿Cómo lo supe? Porque también hice el conteo con el tubo con citrato. Entonces, de pronto, pues a mí me deja pues muy satisfecho precisamente que haya, en este caso, una correlación en cuanto a
¿Las plaquetas están disminuyendo? Sí. Cada media hora que las mido están disminuyendo más. ¿Qué está sospechando? Sí, satelitismo plaquetario también. Entonces, mire, es posible que un paciente tenga 120 plaquetas y por lo pronto ya dirías tú, trae disminución de la cantidad de plaquetas. Pero si lo sigues midiendo cada 30 minutos y te está estable, se queda estable, por ejemplo, 120, 118, 125, 114, y de pronto dirías, están estables, no están bajando. Además, como estoy haciendo, no se observa ningún satelitismo plaquetario. Entonces ahí es cuando yo digo, por lo menos una o dos veces más, a los 30, a los 60 minutos, también por favor, checa que ese paciente no disminuya las plaquetas conforme al tiempo transcurrido, máximo 3 horas, y entonces sí, podemos ver pues un caso de satelitismo plaquetario. Muy bien. Cualquier duda que tenga, por favor, voy a revisar el chat un poco más adelante, casi al final más bien, pero mi intención sería esta. Lo que sí, hagan anotación, por favor. El satelitismo plaquetario, es decir, que haya un linfocito, en este caso, con aquí mucha cantidad mucha cantidad de plaquetas alrededor, no es lo mismo. El significado es diferente. ¿Qué estoy diciendo? Que hay en la literatura también, en el libro de hematología de Elsevier, Sansabapren, les voy a dar la literatura al final también, que nos comenta que esta parte de linfocitos con satelitismo plaquetario está más asociado con toda la posibilidad de tener, en este caso, satelitismo plaquetario. Muy bien. Entonces, si hay un evento de cáncer o leucemia asociado con el satelitismo plaquetario en los linfocitos, déjenme por favor que sí hay la posibilidad así. Bien. A ver. Si hay alguna duda, con toda confianza. Aquí puede haber errores preanalíticos también. Cuando nosotros pensamos que un paciente tiene plaquetas bajas, también tenemos que revisar la parte donde nos cuesta trabajo, por ejemplo, aquí, una toma de muestra sanguínea. ¿Por qué nos tardamos? Porque es difícil que el paciente, y de pronto sí, es posible que la baja de plaquetas se debe a un error, pero por dificultad. Habrá la posibilidad también que por alguna urgencia, por alguna situación fuera de nuestro control, pues haya una demora en el mezclado con el tubo. Simplemente se nos olvidó. Entonces, la cuestión más que nada es que al mover el tubo, ya se están formando, o sea, porque corre el tiempo y 10, 15 minutos, pues ya completamente se están formando los coágulos también. Por falta o atraso en la agitación, que viene a ser muy, muy similar también. Incluso por temperatura de almacenaje del tubo, con EDTA, o con caducidad vencida también. Y de pronto, pues nos quedaremos con esa parte de que, híjole, este resultado ya no es tan confiable también. Por favor, revisar entonces todos los datos preanalíticos para que nosotros tengamos certeza en el resultado todavía. Incluso, habrá algunas ocasiones que vemos algún coagulito en la muestra de biometría hemática, de citometría hemática, pero claro que consume plaquetas. Por favor, ahí recomendable. Mira, yo sé que te costó trabajo, pero vuelve a tomar otra muestra. Nos ha tocado, aún como los de más experiencia, alguna vez se nos ha complicado tomar muestra también. Y si le vemos un coagulito, literal, las plaquetas ya no es un resultado tan confiable. Y de hecho, también lo tengo que mencionar, habrá laboratorios, por ejemplo, que son centrales, me refiero a que recolectan muestras tienen muchas tomas de muestras o tienen puntos de recolección en varias partes y a veces lejanas. Lo que estamos diciendo es que el tiempo también, en algunos casos, por ejemplo, en este caso por EDTA, puede bajar la cantidad. De hecho, entonces, si el EDTA me ocasiona problemas como el satelitismo u otro fenómeno que también no es tan frecuente, pero sí lo hemos llegado a ver, se llama pseudotrombocitopenia por EDTA. Y otra vez, se acumulan las plaquetas solitas como para dar un ejemplo de eso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podría ser aquí, ¿verdad? Que las plaquetas, por ejemplo,
estén escasas plaquetas agregadas o moderadas plaquetas agregadas. Si de pronto empiezas a ver esto, sospecha que la muestra no estuvo tomada, no estuvo bien mezclada, lo que decíamos de la parte preanalítica. Lo mejor del asunto es que los criterios de revisión de la lámina periférica nos marcan una pauta para plaquetas que sean menor de 100 o mayor de 1000. Es decir, si lo vemos en miles, sería menor de 100,000 o mayor de 1,000,000. De pronto sería entonces un parámetro que nos marca, en este caso, la Sociedad Internacional pues, de Hematología por Laboratorio. Y muy bueno, porque nos estamos poniendo bajo lineamientos internacionales de qué es lo que tenemos que hacer. Por lo pronto, entonces, ahí enfrente de tu equipo, estaría muy bien que pusiéramos este criterio donde decimos todas las, en este caso, todas las muestras que tengan menos de 100 de plaquetas o mayores de 1000 son candidatas a revisión de lámina periférica también. Incluso si encuentras, como decía hace un momento, pues macroplaquetas que decíamos, o plaquetas grandes, mayores a 2 cruces, que es un término que se está evitando, o moderado. O en este caso, plaquetas agregadas mayores a el término raras o ocasionales. Lo que estoy diciendo entonces que serían, por ejemplo, moderadas plaquetas agregadas o escasas plaquetas agregadas también. Muy bien, entonces este es el término que usarían o lo que nosotros veríamos al microscopio para que se pudiera hacer este reporte también bajo lineamientos pues, de la Sociedad Internacional de Laboratorio de Hematología. Ahora, queremos aquí hablar un poco más sobre los trastornos de las plaquetas, que es el tema que nos atrae. Una vez que nosotros tenemos toda la preanalítica, nuestro equipo bastante bien, pues ahora nos toca saber un poco más de clínica con la intención que el médico pues estemos en esa sintonía, ¿verdad? Pues va a ser interesante precisamente, ¿verdad? Que si pensamos que hay trastornos cuantitativos de las plaquetas, pues síndromes hemorrágicos o enfermedades hemorrágicas. En la púrpura, como petequias y equimosis, también sangrados, hematomas, metrorragia también. Es la intención, ¿verdad? Que encontremos precisamente estas posibilidades, ¿verdad? Bien, bien. Muy bien. Aquí puede haber baja de plaquetas por varias causas también, aunque en un momento dado, digo, esto es un poco mucho más tardado de explicar, a mí me gustaría que aquí puede haber aplasia medular, es decir, no hay producción de las plaquetas por aplasia medular. ¿Dónde lo vemos? En iatrogenia, por quimioterapia o radioterapia. Es más común, un poco más común, más frecuente, que por la gran dosis que le dan de quimioterapia o de radioterapia, no se produzcan de plaquetas. Literal, hemos visto 3 plaquetas, 4 plaquetas, y de pronto sí, nos cuesta trabajo también. Entonces, en el caso de cuando hay mayor disminución de plaquetas, incluso les diré que los aparatos ya no se hacen. A esto voy. Hace rato decíamos que con 200 de plaquetas están, pero súper probados los aparatos. Pero si van bajando la cantidad de plaquetas, por ejemplo, a 50, el coeficiente de variación se va haciendo más grande. Entonces, quiere decir que con menos plaquetas ya hay más variación en el mismo aparato. Y si me dicen que hay 10 de plaquetas, sube más el coeficiente de variación. Quiere decir entonces que ahora, pues miren, la precisión ya no se hace tan buena, como por ahora es por la pequeña cantidad de plaquetas. Si ustedes me dicen que han visto 5 de plaquetas, 3 de plaquetas, 10 de plaquetas, se las creo, precisamente en este tipo de pacientes. Y nos cuesta trabajo confiable para estos pacientes también. Habrá otra posibilidad, infiltración de la médula ósea. Es muy común que los tumores de alguna otra parte de nariz, de pulmón, de riñón, de alguna otra parte, se vayan a la médula ósea. Y de pronto también hace lo mismo que las leucemias y los linfomas alojados también en la médula ósea producen inhibidores. Es decir, no hay producción de plaquetas por inhibición. Las leucemias agudas es clásico que tengan una leucocitosis, 20,000, 50,000, 200,000, 300,000, 500,000, pero al final bajas plaquetas.
y además con anemia normocítica normocrómica. Pero aquí la intención sería, la baja de plaquetas nos está afectando por la, en este caso, disminución en producción también. Entonces, tomemos en cuenta que un paciente con leucemia aguda, sobre todo, va a tener baja de plaquetas. Entonces, lo que decíamos, la manifestación clínica de sangrados, hematomas, epistaxis, pues lo va a tener completamente también. Muy bien, puede haber una trombopoiesis ineficaz, porque también nos afectaría esta parte, disminución de la producción de plaquetas, pero aquí la cuestión más que nada, lo estamos hablando sobre todo por la anemia megaloblástica. También es muy frecuente que la anemia megaloblástica tenga baja de plaquetas. Aquí sí se producen, pero no alcanzan a pasar a la sangre periférica. Es decir, si hay trombopoiesis, sí, pero no es eficaz. En el momento en que falta reparación al DNA de los megacaricitos, las plaquetas no tienen la posibilidad de sobrevivir en buena cantidad como para pasar a la sangre periférica. Habrá otras causas un poco más raras, por ejemplo, aquí, ausencia de megacaricitos en la médula ósea cuando un paciente no le han encontrado, por ejemplo, porque vamos a hablar más causas, no le han encontrado la causa el hematólogo, va a tener que hacer médula ósea. Habrá casos tan raros que ahorita vamos a dar ejemplo, anemia Fanconi, síndrome de síndrome de trombocitopenia con ausencia del radio, síndrome de Wiskott-Aldrich, síndrome de Bernard-Solier, anomalía de Meigs-Heiglin, aplasia medular completamente y iatrogenia por quimioterapia, que lo acabamos de mencionar también. Entonces, de pronto es, no hay megacaricitos, no hay producción de plaquetas, no hay nada que pudiera el paciente, pues así, defenderse también. Solamente para dar un ejemplo precisamente en este momento del síndrome de Wiskott-Aldrich, lo normal que decíamos hace un momento era que las plaquetas, el volumen plaquetario medio, estuviera entre 8 y 12 femtolitros. Perfecto, nuestro resultado, generalmente nuestros aparatos nos dice de 8 a 12 femtolitros. Pero aquí la intención sería que, ¿cómo es posible que en este caso las plaquetas como 6 femtolitros en promedio? Entonces, por favor, yo les voy a pedir que anoten ahí también que siempre se fijen en el volumen plaquetario medio. Habrá la posibilidad de diagnosticar y de sospechar sobre todo, porque el diagnóstico aquí sí corresponde totalmente al hematólogo, pero el volumen plaquetario medio siempre es menor de 6. Si ustedes de aquí en adelante revisan el volumen plaquetario medio en todas sus geometrías, siempre entra 8, 12, 15 y no me preocupo. Para Wiskott-Aldrich, para el síndrome de Wiskott-Aldrich, siempre va a haber plaquetas enanas, plaquetas muy pequeñas. Entonces, el volumen plaquetario medio, o sea, el promedio del tamaño de las plaquetas es demasiado bajo. Como si estuviéramos hablando de plaquetas súper microcíticas, de ese estilo. Entonces, Wiskott-Aldrich se caracteriza por tener plaquetas enanas. Muy bien. Habrá la posibilidad precisamente de poder demostrar, por ejemplo, que en un paciente con trombocitopenia, por ejemplo, pero con función normal de las plaquetas, pudiera, en este caso, plaquetas muy, muy grandes. Y además hay inclusiones en los neutrófilos, en los eosinófilos, en los linfocitos y en las plaquetas. ¿A qué voy? Que parece un cuerpo de Dell. En los neutrófilos, entonces, también podemos ver esa parte tan bonita, pues, de que hay precisamente esta variación, ¿verdad? Entonces, esta inclusión presente en varios de las células, eosinófilos, linfocitos, plaquetas, y además de los neutrófilos, y acompañado con trombocitopenia y plaquetas grandes o gigantes, que están, en ese caso grandes, que están casi más grandes de lo normal, pero más pequeñas que un eritrocito, pues serían las plaquetas grandes también, ¿verdad? Las plaquetas gigantes, el término, pues se aplica más a cuando las plaquetas están más grandes que un eritrocito, y sí hemos visto también. Muy bien, entonces la intención sería esa. Tómenme en cuenta que esta anomalía de Meigs-Heiglin, pues estaba muy raro, es una anormalidad genética, pero puede ser también, ¿verdad? Sea por trombocitopenia, baja de plaquetas. Y además, precisamente aquí hay algunas, una enfermedad rara con trombocitopenia, pero que aquí hay anormalidades en las extremidades. Aquí no hay el hueso radio, hay malformaciones cardíacas y, pues, frecuentemente intolerancia a la lactosa también. Varios de esos pacientes, por la baja de plaquetas, no alcanzan a vivir. Además, pues, de las deformaciones esqueléticas también, ¿verdad?
Muy bien, entonces posiblemente este tipo de pacientes no llegue a vivir también. Los que vivan, pues solamente sean en forma heterocígota también. Este también es una enfermedad heredada de forma hereditaria, la anemia Fanconi, pero también viene a ser esta parte tan interesante. Cómo este tipo de pacientes tiene malformación, sistema nervioso central, retraso mental, pigmentación anormal de la piel y quedan con una baja estatura. El problema son los cromosomas. Los cromosomas de estos pacientes tienen una gran fragilidad. Entonces, siempre habrá que corroborar con citogenética, claro, donde aquí se demuestre con una sustancia que se llama depoxibutano la fragilidad. De por sí ya había, sobre todo este esquema, esta fotografía, indica que algunos de los cromosomas no estaban unidos normalmente. Debería ser como no como este, por ejemplo. Y eso hace entonces que el depoxibutano agregado está mucho más fragilidad, en este caso cromosómica también. Entonces yo creo que esta es la parte, pues miren, un poco rápida, pero más que nada saber por qué están bajando las plaquetas. Mucho es también por infecciones virales. Aquí, infección por rubiola, algunos, por ejemplo, como tolbutamida, cloretiazida, que son fármacos que afectan completamente a la cantidad de plaquetas. Aquí hay ausencia de megacaricitos, no se están produciendo, pero aquí la intención sería, pues sí, al ceder la infección por rubiola o al suspender la medicación, por ejemplo, se revierte la trombocitopenia. El paciente pues empieza a recuperar. Entonces creo que esa parte lo hemos visto o lo vemos también con muchas enfermedades virales, sobre todo, aparte de la rubiola. Habrá otras posibilidades de baja de plaquetas con hipoplasia también en la producción. Decíamos hace rato como radiación ionizante, algunos fármacos, precisamente como quimioterapia, pero algunos como ellos, por ejemplo, como etanol y estrógenos también, como el dietilestilbestrol. El cloraphenicol también afecta la médula ósea para una disminución de plaquetas. Muy bien, pero miren, también las anemias megaloblásticas, la anemia perniciosa, la deficiencia de ácido fólico, aquí, deficiencia de vitamina B12, pues hacen esto, ¿verdad? Casi siempre es una anemia macrocítica con pancitopenia. Es decir, baja de eritrocitos, baja de leucocitos y baja de plaquetas. Claro, el problema es por el DNA, por la ausencia o deficiencia del ácido fólico y vitamina B12, que se necesita para reparar el DNA. Pero si me dicen que esa es la causa, la anemia megaloblástica, sí se las creo que esto baje la cantidad de plaquetas también. Si conocen a alguien que haya tenido dengue, en este caso con infección por virus de Epstein-Barr, con varicela, rubiola, citomegalovirus, sarampión, parvovirus B19, también muchas de las veces este tipo de pacientes bajan las plaquetas y hasta que no revierte, en este caso, la infección, en este caso viral, y es que puede recuperar un poco también. Muy bien, pues miren, infiltración en médula ósea por cáncer metastásico, mieloma, linfoma, mielofibrosis también. Todo lo que implique infiltración en médula ósea va a bajar la cantidad de plaquetas también. Bien, una pregunta interesante hasta este momento. Si un paciente tiene alguna afectación por un medicamento y baja la cantidad de producción en la médula ósea, y como la médula ósea produce leucocitos, produce eritrocitos y produce plaquetas, ahora me voy a la piel de las tres líneas celulares, son los primeros que bajan. ¿Serán las plaquetas o los leucocitos o los eritrocitos? Recordemos el tiempo vida de cada uno de ellos. Las plaquetas duran 10 días de promedio de vida, ya sea almacenados en este caso en el vaso, porque el vaso tiene capacidad de almacenar hasta un 30%, o circulando 10 días las plaquetas. En el caso de los leucocitos, los que más se producen son los neutrófilos. Y acuérdense que los neutrófilos tienen 7 horas de vida media. Y ahora los eritrocitos tienen 120 días de vida. Entonces, ahora la respuesta sería, los leucocitos, en especial los neutrófilos, son los que primero bajan. Entonces, quiere decir que algo que afecta a la médula ósea, como un medicamento, los leucocitos van para abajo. A los 10 días, las plaquetas también disminuyen completamente y hasta el final los eritrocitos, por el tiempo de vida media que tengan. Un eritrocito que ya nació hace 120 días, pues a lo mejor está en la orilla de su vida. Pero los que nacieron hace 15 días, 20 días, esos van a durar todo un buen tiempo, aunque en médula ósea ya se empiece a
bajar la producción. Por favor, tómeme en cuenta que en una pancitopenia lo primero que vemos es que los neutrófilos van para abajo. Parecería que hubiera una linfocitosis y en realidad no la hay, sino los que bajan son los neutrófilos y luego las plaquetas, que es de lo que estamos hablando. Y habrá anticuerpos, por ejemplo, aumento en este caso por autoanticuerpos también, púrpura trombocitopénica, púrpura transfusional, por medicamentos también, tipo heparina, penicilinas, quinina, digoxina, valproato, interferón, por ejemplo, todo eso puede afectar la cantidad de plaquetas. En el caso de la púrpura trombótica de tipo inmune, en los niños es muy común que sea por infección por algún virus también y tiene esta manifestación. Es muy, ¿cómo le diré? Muy rápido la aparición clínica. Entre 2 y 9 años, por alguna infección viral, empieza a tener esta manifestación clínica y lo hace rápidamente, pero también no tiene una gran tasa de mortalidad. Se recuperan bastante rápido también. La mortalidad para estos niños es del 1 al 2%. Sí, tienen petequias, equimos, hematuria, y pues en realidad no es tan grave mientras no se complique también. Muy bien. Habrá algunos anticuerpos, especialmente que vamos a hablar en un momento más todavía, hay anticuerpos que dirigen contra las glucoproteínas 2B y 3A. Y además, la glucoproteína 1B. Miren que esto está interesante. Detendré 2 minutos aquí más todavía, pero fíjense que cuando hay una lesión, aquí esta representa a la célula epitelial, al endotelio, y si hay alguna lesión, se va a exponer precisamente el factor de von Willebrand. Es una proteína que normalmente debería aquí adherirse a el endotelio, a la lesión. Entonces, se hace presente para que, en este caso, la plaqueta tenga un fenómeno de adhesión. Y esta proteína en color amarillo, pues se le llama 1B. Entonces, ese tipo de glucoproteína ya tiene la posibilidad de poderse adherir aquí. Ese es un fenómeno muy común en la plaqueta. La plaqueta iba pasando, se activa, se adhiere, reconoce que ahí hay una lesión y va a hacer su función, su tapón plaquetario. Entonces, aquí lo interesante del asunto es que además tiene para unir con el fibrinógeno. Tiene la forma de hacer esto, reconocer al fibrinógeno. Tiene la forma de reconocer al fibrinógeno. Y aquí la intención sería, si encuentra la ahora agregación plaquetaria, es por otra proteína que se llama complejo 2B3A. Es decir, la misma plaqueta tiene varias glucoproteínas, varias proteínas en su membrana, pero al final lo que está haciendo es el fenómeno de activación, de adhesión y de agregación también. Lo interesante del asunto que ahorita les quiero comentar es, si falla alguno de los mecanismos que estamos comentando ahorita, sí tiene que ver con la clínica. Vamos. Aunque esta plática literal me hubiera gustado también ampliarla a la parte funcional de las plaquetas, sí lo tengo que mencionar ahorita. Vean, por ejemplo, la enfermedad de von Willebrand es porque falta el factor. Es posible que esta proteína no esté y no tenga la posibilidad de unirse. Por lo tanto, la deficiencia del factor de von Willebrand, claro que tiene manifestaciones clínicas. 2. Si encontramos que aquí glucoproteína 1B que debería adherirse, supongamos que sí está el factor de von Willebrand, pero la que falta en este caso es la glucoproteína 1B. Ahora, estamos pensando que aquí hay un síndrome de Bernard-Soulier. Siempre que demostremos por citometría de flujo que esta glucoproteína tan especial nos falta para el paciente, las plaquetas son negativas para glucoproteína 1B y se diagnostica, en este caso, una mala función de las plaquetas, no pueden adherirse, pero en este caso sería el síndrome de Bernard-Soulier. Más todavía, si aquí la que falta es el complejo 2B3A, que no puede, en este caso, hacer la agregación plaquetaria, el unirse plaqueta con plaqueta a través de un puente de fibrinógeno, ahora estamos hablando de otra enfermedad que también es muy grave clínicamente, tromboastenia de Glassman.
Pensamos entonces que si no hay esta, no puede hacer agregación. Y otra vez, manifestaciones clínicas hemorrágicas también. Incluso si el hígado no tiene una buena función o no hay una buena cantidad de fibrinógeno, pasa lo mismo. No se están agregando las plaquetas, pero ahora porque no hay fibrinógeno, uno de los factores de coagulación. Me interesa entonces que de pronto aquí, en cuanto a la función de las plaquetas, este esquema está, pero genial. ¿Por qué? Porque me está explicando varias de las enfermedades pues, que conllevan a las plaquetas también. Muy bien. Muy bien. Perdón, hago solamente una receso, un minuto nada más, pero para hablar sobre el diplomado, los que están interesados también, por favor, tomen nota. Sí, iniciamos ya el martes 7 de julio. Solamente va a ser los martes de 6 a 9, durante 10 meses también. Pues aquí están los costos, de las formas de pago, cada mes normalmente, el PayPal. Y claro, está avalado por CONAQUI y Colegio Michoacano de Profesionales Químicos también. Aquí, perdón, está el número que normalmente estamos dando para lo que son informes, mayores informes. Es el 33 10 17 29 64. Y sí, tenemos el esquema de los módulos también. Ya tenemos varios años tomando este diplomado, haciendo este diplomado. Pues, tenemos la opción pues también de hacerlo en línea. Ahora, yo creo que ahora sí que las circunstancias nos favorecen precisamente con la tecnología, ¿verdad? Por un lado, y habrá que dominar otras todavía. Muy bien, pues ya para terminar sería que aquí la trombocitopenia puede ser de tipo neonatal porque se forman anticuerpos contra antígenos plaquetarios. Un antígeno VAC, un antígeno PEN, un antígeno YUG, por ejemplo, también, ¿verdad? Y pues aquí solamente es saber el genotipo fetal también. Entonces, sí hay la posibilidad de que haya anticuerpos contra estos antígenos de tipo plaquetario también. Es muy común también que sea inducido por fármacos orales para la diabetes, AINES o antiinflamatorios no esteroideos, penicilina, quinina, ranitidina, sulfamidas, diuréticos, por ejemplo, también. Entonces, yo creo que esta es la parte más delicada cuando un paciente está tomando muchos fármacos, muchos medicamentos, y al final les bajan las plaquetas por efectos secundarios de algunos de estos medicamentos también. En algunos casos, por ejemplo, como una púrpura transfusional también, es posible que el paciente se sensibilice por los mismos antígenos que estamos comentando y se demuestre presencia de aloanticuerpos. Pero por lo pronto, pues haya un rechazo, ¿verdad? También una trombocitopenia intensa con hemorragias como clínica para el paciente, después de una, en este caso, transfusión de plasma rico en plaquetas. Algunos otros mecanismos, por ejemplo, de tipo no inmune, pero que la eclampsia, por ejemplo, en el embarazo asociado con esta enfermedad ya de por sí difícil, eclampsia con hipertensión, con proteinuria, afecta pues un porcentaje importante, 15 al 20% de los pacientes. Aquí hay una hemólisis microangiopática. Aquí sí hay que buscar esquizocitos. Por favor, anótenme ahí. Pero también está asociado por la baja de plaquetas. Vean cómo entonces, visto de un lado, como anemia hemolítica, buscamos esquizocitos, o por el lado de en este caso, el tema de plaquetas, por una trombocitopenia, pues también lo asociamos, ¿verdad? Entonces, paciente con trombocitopenia, elevación de enzimas hepáticas, con hipertensión, proteinuria, demostración, evidencia de esquizocitos, sí nos va a complicar muchísimo para el diagnóstico, pero para el pronóstico del paciente, ¿verdad? Muy bien. Habrá la posibilidad presente que cuando a un paciente tenga tendencia, como una púrpura trombótica, trombocitopénica, que tenga tendencia a hacer trombos también. Generalmente también está asociado con anemia hemolítica, microangiopática, donde decíamos que hay esquizocitos, también hay trombocitopenia, alteraciones neurológicas por la circulación de los pequeños trombos hacia, en este caso, el cerebro. Puede haber una embolia, por ejemplo, fiebre, disfunción renal, que también estarán asociados para poder determinar una púrpura trombótica, trombocitopénica. Claro que es grave también. Muy bien, y el final sería hablar sobre la trombocitosis,
que puede haber por esto pérdida aguda de sangre, donde se reponen las plaquetas, lo vemos precisamente como un aumento de plaquetas, a lo mejor de 500, 600, 700, por ejemplo. La anemia ferropénica, en el 50% de los casos, también es posible que haya 50, 60, 500 de plaquetas, 600 de plaquetas, 700, por ejemplo. Cuando pensamos que son más de 1000 de plaquetas, ya es otro. Policitemia vera también cursa con aumento de plaquetas. Leucemia mieloide crónica, yo he visto pacientes con leucemia mieloide crónica, sí, definitivamente ya con, por ejemplo, 1500, 2000, 3000 de plaquetas también. Wow. En una trombocitosis esencial, lo más que he visto es 4000 de plaquetas. O sea, dado en términos de millones, serían 4 millones de plaquetas. Mire qué interesante que de pronto el paciente de veras está, pero muy, en este caso, aumentada la cantidad de plaquetas. En mielofibrosis, lo primero que aumenta son plaquetas también, y en una podocisplagmectomía. Recordemos entonces que el vaso tiene un almacén de plaquetas dentro como reserva precisamente, ¿verdad? Si llegara la emergencia de utilizar plaquetas, el vaso, literal, tiene la posibilidad de proveer esas plaquetas, que alrededor de un 30%. Ahora, el efecto contrario sería, si el vaso tiene una hiperactividad, puede secuestrar más plaquetas, almacenar más plaquetas y no dejarlas hacer su función. No salen ya del vaso y de pronto ¿cuál es la posibilidad terapéutica? Quitar el vaso. Entonces, yo creo que es muy congruente. Ahora lo que estamos diciendo es, médico, de veras, queremos aquí en el diplomado tener un canal de comunicación. ¿Qué es lo que estoy viendo yo? Contra qué es lo que está viendo el médico también. Yo creo que es una gran oportunidad de comunicarnos con el médico. Yo lo sé, hay médicos que están muy abiertos para poder dialogar con ellos y creo que esa es la parte importante también, ¿verdad? Entonces, este diplomado sí abarca esta parte, cómo se lo digo al médico, para que pues nos entendamos también. Recordemos que nunca al paciente, porque él no sabe de hematología, él no sabe de análisis clínicos, él no sabe y va a interpretar, a leer lo que no se imaginen. Entonces, por favor, una ética que nosotros tengamos tiene que incluir esto también, ¿verdad? Nunca decírselo al paciente. Siempre al médico, si tenemos alguna aportación o comentario sobre el caso en estudio también. Muy bien, pues miren, les quiero dejar ya nada más. En este caso, la técnica de IF, que consiste precisamente en valorar, en este caso, valorar la... A ver, déjenme silencio y ya está. Gracias. Vean, por favor, que el primer paso para la técnica de IF es el paciente tranquilo, sentado, se va a colocar un manómetro, se mantiene fijo a 40 milímetros de mercurio durante toda la prueba. Entonces, siempre tendremos la posibilidad de tener una presión estandarizada, estable, durante toda la prueba. Y se escoge precisamente el antebrazo, no debe haber venas visibles, se hace con aquí una lanceta de corte, no de aguja, no de piquete, no en la oreja, para nada. Siempre debe ser en el antebrazo. La técnica de IF es más confiable. De hecho, ahorita les dejo la bibliografía que precisamente apoya pues toda esta parte, ¿verdad? Si lo quieren fundamentar con toda confianza. Entonces, aquí hay una incisión de 1 milímetro de profundidad y 5 milímetros de longitud, y en ese momento se pone el cronómetro en marcha. Cada 15 segundos se comprueba que empieza a salir la sangre. El paciente debe estar quieto, sin agitarse, siempre controlando la presión a 40 milímetros. Y ahora sí, sin tocar los bordes de la herida, cada 15 segundos empapar la gota de sangre, pero no tocar la piel. Y cuando cesa espontáneamente el sangrado, se detiene el cronómetro, se limpia y se anota el resultado. Entonces, si se fijan, no es difícil, es la mejor forma que tenemos para hacer el tiempo de sangrado, y lo que comentamos hace un momento es la baja de plaquetas, incluso en valores críticos, por ejemplo, de 50 hacia abajo, ya es un valor crítico. Yo he visto plaquetas con 1, 2 de plaquetas, y literal, médico, clínica, este paciente debe estar internado, no puede tener tan bajas las plaquetas, porque tiene el riesgo de sangrado. Pero si me dice que tiene quimioterapia, que tiene, en este caso, por ejemplo, tomar el ácido acetilsalicílico o el clopidogrel,
como antiagregantes plaquetarios de por vida, por algún efecto, por ejemplo, cardíaco, y que le dicen, ¿sabes qué? Pues tú ya vas a tomar de por vida este medicamento que es un antiagregante plaquetario. Entonces, el tiempo de hemorragia de IF, bajo estas condiciones, pues nos daría pues un resultado estandarizado, mucho más confiable que hacerlo en la oreja, hacerlo en el dedo, hacerlo en el tubo, que dices, pues eso no tiene validez. Entonces, la técnica de IF sí está registrada, está confiable, y ya nada más lo último es que se tiene que hacer generalmente aquí en el antebrazo, donde no haya venas visibles, y por doble. Eso me falta poner aquí, que fuera por doble también. Entonces, de veras, ojalá este procedimiento ya lo estén aplicando en su laboratorio o sea pues la mejor forma de hacerlo también. Normal de 2 a 6 minutos, tiempo de IF, normal. Tiempo alargado, moderadamente alargado, para los que tomemos, por ejemplo, aspirina, ácido acetilsalicílico, de 6 a 9 minutos, o completamente con unas plaquetas de 5 de 10, pues esperas ver que el tiempo de sangrado, como mide precisamente esta parte de las plaquetas, la disminución de plaquetas, o la función, la mala función de las plaquetas, pues aumente después de 9 minutos. Recordemos entonces que la utilidad clínica del tipo de hemorragia o tipo de sangrado de IF es precisamente que nos permite valorar, en este caso, el grado de afectación por la baja de plaquetas, o la baja de plaquetas alarga el tiempo de sangrado. Y la otra es la mala función de las plaquetas, aunque estén en número normal, también tendrán su repercusión en este tiempo de hemorragia de IF o tiempo de sangrado de IF. Muy bien, pues tenemos, aquí los libros que he estado consultando para estos temas también. Este hemograma, de veras, lo puedo recomendar. Fundamentos de hematología también está muy bien, de Ruiz Argüelles, es un autor mexicano. Hematología clínica, precisamente más clínico, pero también al final, pues queremos saber esa parte tan bonita, ¿verdad? Manual de hematología, muy conciso, pero también bastante bueno. Los que tengan intención, pues, de adquirir algún libro, pues, miren, solamente les estoy dando la posibilidad de que se fijen en alguno de estos. Si, por ejemplo, de Quintana, Sandra Quintana, la doctora Sandra Quintana y Carlos Martínez Murillo, también está muy bien. Lo que decía de la técnica de IF y demás, pues sí, Dassey y Lewis también. De hematología práctica, es bastante útil también, ¿verdad? Y bueno, la bibliografía la puedo referir en forma de tabla únicamente, pero me gustó también aportar esa parte de cuál es el libro que estaba usando también, ¿verdad? Para recopilar esta plática también. Muy bien. Entonces, para los que estén interesados en la constancia, les habíamos mandado una aquí, es 33, 10, 17, 29, 64 también, ¿verdad? Muy bien. Uh-huh. Bien. Un segundo, por favor. Tengo... Ay. Dificultad. ¿Qué pasó? A ver, ¿me permiten un segundo? A ver, voy a dejar de compartir. Bien. Bien. Les agradezco de veras su confianza, su participación. A mí me da mucha pena que nos falló el Zoom en cuanto a la cantidad. Pueden abrir su cámara, ningún problema. Pueden abrir su micrófono también, pero yo estaría al pendiente. Precisamente les vamos a Carlos Hernández, ¿cómo no? Sí. Les pasaremos el archivo de Excel con todo gusto también. Ah, perdón, aquí hay una de Estela Noemí. Dice, en el linfocito con plaquetas, ¿qué dijo que estaba asociado? Sobre todo con cáncer y leucemias. Entonces, tómeme en cuenta que el paciente pueda tener un cáncer o leucemia de fondo. Y lo que nosotros veamos son agregación, satelitismo plaquetario alrededor de los linfocitos también. Muy bien. Si alguien quiere abrir su micrófono, puede hacerlo. Parece que sí. A ver. ¿Sí? Hola, Lea. Ah, sí, ya. Ok. Pueden activar. Doctor. Ah, sí, gracias. Hola, doctor. Hola, hola. Doctor, ¿me escucha? Sí, le escucho.
Ya. A ver. La duda que tengo, la pregunta en realidad, bueno, en el lugar donde trabajo, el contador hematológico estuvo en reparación mucho tiempo y hubo el conteo de cada trabajador de diferente manera en cuanto a las plaquetas. Unos lo hacían en cámara con el líquido de drafting y otros en placa. Entonces, no sé cómo sería el método correcto del conteo. Si se mantiene el conteo en cámara o en placa diferencial, doctor, por favor. Muy bien. Mire, qué bueno que lo comentas, Tim. ¿Se acuerda de las primeras gráficas que di de precisión? Yo le pediría, si es posible tener una buena precisión o muy buena precisión o excelente precisión con el conteo en cámara, lo puede usar. Los libros, ¿a qué voy? Que, otra vez, el método manual no se puede comparar con el método automatizado. Son métodos muy diferentes y a veces me encuentro con eso, ¿eh? Que si el aparato no me da, pues entonces las cuento manual. Mire, la verdad yo ya tengo años que no hago una manual. Un conteo manual significa para mí, otra vez, que el reactivo, oxalato de amonio, al 1%, esté refrigerado. Después de sacarlo, a temperarlo, la cantidad que vaya a usar, filtrarlo, luego cargar la cámara. El cargar la cámara significa entonces ahora la pipeta, tener que, vamos, lo que pasa es que si absorbe primero la cantidad de sangre, las plaquetas se van a agregar, por el efecto del vidrio, a la superficie interna de la pipeta. Por lo tanto, allí ya hay un error. ¿Qué tiene que hacer en todo caso? Mire, absorba primero un poco de diluyente hasta la marca 0.5, luego absorba la cantidad de plaquetas hasta 1 y luego zoom, ya todo. Es decir, que quede en medio la cantidad de plaquetas. Luego, para reconocerlas, tiene microscopio de contraste de fases, perfecto. Y de pronto sería, ¿y qué cuadrantes todavía tengo? A lo que yo voy es, hay una gran variabilidad. Si usted me dice, va a poner a todos del laboratorio a contar plaquetas, yo le diría, no va a haber una correlación, ni entre ellos tampoco. Entonces, el método manual era el único que teníamos hace tiempo, pero no se puede comparar cuando me dicen, ¿puedo hacer plaquetas manuales para comparar con la? Tampoco. Lo que sí es interesante es cuando usted tiene el microscopio, su frotis, y empieza a observar las plaquetas. Hay una correlación, está en el libro de Rodak, que también es el que uso, la quinta edición de Rodak. Haga de cuenta entonces que ahí dice que hay una correlación entre el número de plaquetas que usted ve en un promedio de 10 campos contra lo que tiene el aparato. La correlación que usted debería ver anda por un factor de 20, algo así. Como es solamente estimativo la cantidad de plaquetas, usted puede ver al microscopio, ¿sí? En 100, y usted ver, por ejemplo, 10 plaquetas. Y de pronto vería 10 campos, serían 100 plaquetas. Promedio, 10 otra vez. Por 20 serían 200, que es el factor que empíricamente menciona también el libro. Y de pronto diría, sí, las 20 de plaquetas, 20 de plaquetas, perdón, 10 promedio, por 20 el número, serían 200. Y si en su aparato dice, mira, yo acá observo 250, perfecto, 180, ningún problema, 210, ningún problema, se está correlacionando, nunca va a ser exacto. Pero aquí la intención de observar más que nada las plaquetas es lo que dijimos hace rato, los agregados plaquetarios, el satelitismo plaquetario, la número de plaquetas y además los gránulos plaquetas, que eso lo dejamos de veras para otra plática, porque los gránulos son los que hacen la función de las plaquetas. Ya no hablamos del número de plaquetas, estamos hablando de los gránulos de las plaquetas, que es otra historia. Gracias por esa pregunta, pero miren qué tanto hemos avanzado en tecnología que hasta ahora las teñimos color verde, color naranja, color azul, color rojo a las plaquetas y ninguna se nos escapa. ¿Por qué? Porque están exclusivamente por un CD41 y un CD61 que por citometría de flujo, ninguna se me escapa. Por lo tanto, tengo una excelente precisión de plaquetas. Claro, no todos tenemos esa tecnología, pero está disponible, claro, en los aparatos más sofisticados. Espero haber contestado su pregunta y si no, con toda confianza, también. Gracias, doctor. Sí, el reactivo era oxalato de amonio, tiene razón.
Sí, lo que se llama, pero fíjese eso, si no está refrigerado, si no lo filtraste, cómo absorbiste, cuántas gotas pusiste, es más, hasta la gota que pusiste, eso me faltó mencionar. La tercera gota, la cuarta gota, la quinta gota, y digo, yo creo que nos falta mucho en precisión en cuanto al método manual. Literal, ya no se debe usar ni comparar también. Sí, aquí hay una pregunta. Sí, a sus órdenes, sí, ¿verdad? Ya sí, puede contestar está su bien, pregunta. Gracias. André, Carlota Ortiz, y dice, hola, buenas tardes. ¿A qué paciente recomienda que se le realice el tiempo de hemorragia de IF? ¿Qué creen? Yo tomo aspirina Protec. Y de pronto yo seré un candidato. Pero si me dice que su paciente tiene hemorragias, petequias, hematomas, epistaxis y demás, entonces yo diría, es candidato. ¿Cuánto trae de plaquetas? 5. ¿Por qué? Por quimioterapia. Sorry, ya está la causa. Entonces, cuando estamos a un tiempo de hemorragia de IF, para poderlo recomendar sería porque tiene baja de plaquetas y además manifestación clínica. Recordemos, hay veces que el paciente trae 100, trae 80, trae 70 de plaquetas y no sufre para nada. Entonces, un valor crítico que hace un momento decíamos, de 50 para abajo ya empiezan a tener manifestación clínica. Totalmente de acuerdo con un paciente que tenga 5, 4, 3, 2, 1 de plaquetas, además 0 de plaquetas, está en peligro inminente de hemorragia masiva y fulminante. Ese paciente yo le diría, corre, por favor, a la clínica, ni te entretengas, directito a que te internen, porque al final pueden morir por esa causa también. La baja de plaquetas es mortal por necesidad también. Gracias. A ver, ¿está su pregunta? Una pregunta, químico. Claro que les podemos pasar la plática, mire, yo de tanta pena con todo gusto, sí se las pasamos, claro que sí. Buenas noches. Qué buena. Sí, gracias, buen día. Felicitarlo por su brillante presentación. Quisiera preguntarle, en un frotis de sangre periférica, ¿cómo se debería reportar las plaquetas? Sería la forma cualitativa, ¿no? Definitivamente, ¿o qué piensa usted? No, solamente cualitativa. De hecho, decíamos hace un momento, la Sociedad Internacional de Laboratorio de Hematología sí marca. Entonces, yo creo que esa parte tan bonita, ¿no? De poderla reportar en este caso, sí están agregadas, sí tienen satelitismo, que esos son los ejemplos que di, y además en la morfología. ¿Recuerda que habíamos dicho del tamaño de las plaquetas? Sí. En algunos libros le llaman macroplaquetas, pero también se les puede llamar plaquetas grandes, cuando el diámetro sea menor que un eritrocito. Cuando son mayor, ya son plaquetas gigantes. Igual, usted diría, escasas, moderadas, abundantes, plaquetas gigantes, o escasas, moderadas o abundantes, plaquetas grandes. Y si usted observa diferencia de tamaños, literal, usted puede decir, aquí se observa diferencia de tamaños o anisocitosis plaquetaria. Escasa, moderada o abundante. Al final yo lo que quiero saber es cómo están las plaquetas. Y después, por favor, todavía tómenme en cuenta que los gránulos de las plaquetas también son bastante importantes. Ahora, por favor,